Continuamos. Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra clase anterior, nosotros hemos iniciado con el análisis de los efectos secundarios de las obligaciones. Hasta el momento nosotros hemos estudiado la estructura de la obligación, hemos visto cómo los efectos de la obligación se pueden estudiar desde su cumplimiento e incumplimiento, ¿verdad? Veíamos que el pago tiene sus propios requisitos, sus propios elementos. Hemos visto hemos visto cuáles son las consecuencias jurídicas tanto del cumplimiento, es decir, los efectos liberatorios que se pueden generar del pago, como del incumplimiento, que hemos visto que implica aquella facultad de exigir que tiene el acreedor, ¿no? El mismo que puede exigir la ejecución forzada de la obligación. Hemos visto que también ante el incumplimiento surge la responsabilidad civil y hemos visto la responsabilidad civil desde la teoría, ¿no? La teoría de la responsabilidad civil y cómo esta figura termina estableciendo que el agente del daño repare ciertos daños, ¿no? Entonces ya hemos adelantado también nosotros esta figura del hecho ilícito que vamos a llevarla a grandes rasgos cuando veamos las fuentes de las obligaciones, porque nosotros ya hemos desarrollado esto de la teoría de la responsabilidad civil. Y bueno, en nuestra última clase, habiendo contextualizado ya estos aspectos avanzados, en nuestra última clase nosotros hemos ingresado a los efectos secundarios de la obligación y manifestábamos que bajo este denominativo de efectos secundarios de la obligación, nosotros nos referimos a las virtualidades de esta que facilitan la concreción de los derechos del acreedor, ¿no? Hay ciertos mecanismos que facilitan al acreedor que su crédito sea cumplido. Entonces, a eso nos referimos con efectos secundarios, no se olviden, ¿ya? Los efectos principales se van a dirigir a la satisfacción de la obligación directamente, por ejemplo, la ejecución forzada, pero los efectos secundarios lo que van a buscar es una mejor realización de la obligación cuando existe un peligro u obstáculo que es necesario remover, ¿no? Como ustedes van a poder analizar, al menos cuando sigan estudiando esta temática por su cuenta, estamos ante mecanismos que van a resguardar el crédito del acreedor, ¿no? El acreedor, mediante ciertos mecanismos y mediante ciertos institutos jurídicos, mientras el deudor tiene por su lado el débito y después la responsabilidad, como hemos visto, el acreedor tiene, además de esa facultad de exigencia, tiene estas facultades para asegurar que su crédito se cumpla. En realidad no está haciendo directamente que se cumpla, ¿me entienden? Lo que está haciendo mediante estos efectos secundarios es resguardar que se llegue a cumplir. Entonces hay que distinguir aquello y tomarlo en cuenta, ¿ya? De esta manera nosotros veíamos que la ley, la voluntad de las partes y las disposiciones de la autoridad judicial pueden llegar a generar estos efectos secundarios, que son varios, ¿no? Y nosotros decíamos, son tantos que es difícil tal vez clasificarlos y categorizarlos, pero hemos tratado de brindar a ustedes una clasificación de estos, manifestando que existen garantías convencionales. Ayer hablábamos de la fianza, esto que se denomina garantía personal, porque estamos ante una garantía personal, ¿no? ¿Qué es lo que hace el fiador? Lo que está diciendo, si tu deudor no te paga, yo te voy a pagar. Entonces es accesorio, ¿no? Aunque habíamos visto que esto genera ciertas reglas, como por ejemplo para el fiador el beneficio de exclusión, ¿no? U orden también, beneficio de exclusión u orden, mediante el cual termina estableciendo que primero se debe agredir al patrimonio del deudor y después recién al suyo, ¿no? El fiador entonces tiene también mecanismos legales para defenderse. Hemos visto que cuando hay solidaridad no puede acogerse a este beneficio, ¿verdad? Hemos analizado también que este fiador tiene el beneficio de división cuando son varios fiadores. Cuando existe solidaridad, claro está, no van a poder beneficiarse de estos aspectos.
Hemos visto también que dentro de las garantías convencionales, es decir, aquellas que surgen por el acuerdo de las partes, encontramos a la prenda, la anticresis y la hipoteca. Y estos ustedes los han estudiado a detalle en la materia de derechos reales. Sin embargo, hemos realizado nosotros una pequeña retroalimentación, ¿no? Y hemos visto cómo la hipoteca es un derecho real de garantía de carácter no pignoraticio, porque implica que el acreedor hipotecario puede llevar a la venta judicial el bien hipotecado con la finalidad de satisfacer su crédito. Sin embargo, en ningún momento se le entrega el bien en la hipoteca, ¿verdad? Simplemente esto va a afectar a la situación jurídica, se afecta el valor del bien mediante los registros públicos para posteriormente venderlo y satisfacer el crédito del deudor, del acreedor. Por otro lado, hemos visto la prenda que recae sobre bienes muebles. La hipoteca, habíamos dicho, recae sobre bienes inmuebles y muebles sujetos a registro. La prenda recae sobre bienes muebles, pero la prenda es pignoraticia, habíamos manifestado. ¿Por qué es pignoraticia? Porque sí se entrega el bien, ¿no? Mientras que la anticresis también termina siendo de carácter pignoraticio. Sin embargo, tal cual nosotros habíamos manifestado, cuando nosotros hablamos de anticresis, hablamos sobre bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces hay ciertas garantías que se pueden materializar o que se pueden dar mediante la voluntad de las partes. De esta manera igual nos hemos referido a la cláusula penal y las arras, a cuyo efecto se les ha invitado a que puedan revisar el video de YouTube inherente a esta temática, ¿no? Que también la van a analizar en derecho de contratos, pero ya se les ha dado un pantallazo inicial de esto. Las garantías también pueden ser legales. Habíamos manifestado que la ley muchas veces establece que ciertos créditos van a tener preferencia sobre otros. De esta manera enumera ciertos privilegios y nosotros dábamos un orden, ¿no? En primer lugar van a estar los créditos establecidos por el artículo 1345. En segundo lugar van a estar los privilegios establecidos en el artículo 1349 y en tercer lugar los privilegios establecidos en el artículo 1346. Estos son privilegios, estas son situaciones que estas son situaciones que implican calidades que van a tornar preferentes a ciertos acreedores, ¿no? Eso lo habíamos dicho. Cómo, habíamos dicho cómo incluso estos privilegios están por encima de los acreedores, de las acreencias que tienen una garantía hipotecaria, prendaria o una garantía en caso de una anticresis, ¿no? Entonces, tenemos un orden específico, como habíamos dicho, y hay ciertos acreedores entonces que no están en la misma situación. Ojo. Una vez que hemos concluido esto, hemos visto que también hay la hipoteca legal. En ciertos casos, la ley puede establecer ciertas hipotecas para ciertas situaciones, aspectos a tomarse en consideración y que resultan sumamente prácticos, ¿no? Sumamente prácticos, ya que esto se refiere a créditos que uno va a proteger en la práctica profesional, inclusive, ¿no? De hecho, en la práctica profesional esto va a ser muy, muy útil. Además de las garantías legales, nosotros podemos encontrar ciertas garantías judiciales, es decir, estas que van a ser dispuestas por una autoridad judicial. Estas pueden denominarse también medidas precautorias y están previstas en el Código Civil en el artículo 1444. De igual manera, el Código Procesal Civil enumera algunas medidas cautelares o precautorias, ¿no? A ver, analicemos entonces. El artículo 1444 establece que todo acreedor, incluso el que tenga su crédito a condición o término, puede ejercer conforme a las previsiones señaladas del Código de Procedimiento Civil medidas precautorias que sean conducentes para conservar el patrimonio de su deudor, entre las cuales se encuentran las siguientes. Entonces, el acreedor va a tener derecho a inscribir su hipoteca o anticresis. En primer lugar, pueden inscribirlo en los registros públicos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, existe un principio, primero en el tiempo, primero en el derecho. Y en lo que respecta a anticresis e hipotecas, siempre vamos a estar
ante situaciones de preferencia por el registro que se haya realizado primero, ¿verdad? Por otro lado, nosotros tenemos entre las facultades la posibilidad de interrumpir la prescripción. Estimados estudiantes, ustedes ya saben qué es la prescripción. Ustedes han llevado, por ejemplo, la usucapión, ¿no? Ustedes han llevado la usucapión cuando veían la materia de bienes. La usucapión es también denominada prescripción adquisitiva o puede implicar una prescripción extintiva en contra del anterior propietario, ¿no? Y en materia de obligaciones existe también la prescripción. La prescripción, estimados estudiantes, se refiere a la pérdida del derecho de acción por el transcurso del tiempo. Si una persona no ha ejercido durante cierto tiempo su derecho, entonces implica que ésta ya no va a poder acudir ante los tribunales de justicia y reclamar ese derecho. A eso se refiere la prescripción. Y en el caso de las obligaciones, las mismas prescriben en el plazo de 5 años, generalmente, ¿no? Generalmente hay ciertas prescripciones vía, ¿no? Que van a prescribir en 2 años o 3 años, que, bueno, hay reglas especiales al respecto, ¿no? Entonces, el acreedor, para que la prescripción no corra en su contra, tiene el derecho a interrumpir la misma. ¿Cómo lo hace? Mediante una demanda judicial. La demanda judicial, estimados estudiantes, es una forma de interrumpir la prescripción. Y eso lo vamos a aclarar cuando veamos nosotros las formas de extinción de las obligaciones y vamos a analizar dentro de las formas de extinción de las obligaciones a la prescripción. ¿Puede además hacerlo de otras formas? Claro que sí, puede interrumpir la prescripción realizando un nuevo acuerdo en el que se reconozca la deuda, entonces vuelve a correr la prescripción, ¿no? Puede además inventariar bienes y papeles de su deudor difunto insolvente y sellarlos. Puede intervenir en la partición en la que fuera llamada su deudor y puede oponerse a que ella se realice sin su presencia. Puede demandar el reconocimiento de un documento privado y esto es importante, ¿no? El momento que un documento privado es reconocido ante una autoridad jurisdiccional o es reconocido ante una autoridad competente como el notario de fe pública, por ejemplo, termina adquiriendo fecha cierta y de esta manera puede llegar a ser exigible la obligación contenida en él. Por eso es que se realizan esos famosos reconocimientos de firmas y rúbricas que ustedes van a analizar un poco más o ya han debido analizar en derecho notarial y van a analizar un poco más en derecho procesal civil, ¿no? Se adquiere mediante estos fecha cierta y esto implica que ya tiene validez para poder ser exigible, ¿no? También es válido cuando el deudor no se va a pronunciar respecto a este documento y no lo va a rechazar, por ejemplo, pero ya van a tener tiempo para analizar un poco más al respecto. Tiene derecho además el acreedor a intervenir en un juicio promovido por el deudor contra él, ¿no? Muchas veces el deudor podría iniciar, el deudor que no ha cumplido tampoco su obligación puede iniciar algún juicio contra el acreedor instando a que también cumpla su obligación, porque ustedes han visto que en la relación jurídica no siempre existe un acreedor y deudor y nada más, ¿no? Sino que, por ejemplo, en la compra-venta, tanto el comprador como el vendedor son acreedores y deudores a la vez. ¿Se acuerdan de eso, no? En la compra-venta, por ejemplo, el comprador es deudor del precio, ¿verdad? Porque debe el precio, pero además es acreedor respecto a la entrega del bien. Y por otro lado, el vendedor es deudor respecto a la entrega del bien y es acreedor respecto al precio, ¿no ve? Entonces, en una relación jurídica no siempre vamos a estar ante un deudor y un acreedor. Y ya, estamos también ante situaciones un poco más complejas en otras circunstancias. El Código Procesal Civil, por su lado, estimados estudiantes, establece ciertas medidas. La finalidad de las medidas cautelares es que la sentencia que vaya a dictar un juez se pueda llegar a materializar, es decir, que la sentencia emitida por un juez llegue a ser eficaz, que la sentencia emitida por un juez se llegue a cumplir. Esa es la finalidad de las medidas cautelares. Dentro de las medidas cautelares, nosotros encontramos la notación preventiva. La notación preventiva, estimados estudiantes, es una medida cautelar de carácter informativo que recae sobre bienes inmuebles o muebles sujetos a registros.
Y está condicionada a que tenga por finalidad constituir, modificar o extinguir un derecho real. Entonces, la anotación preventiva, esta que van a estudiar de mejor manera en Derecho Procesal Civil, simplemente informa que sobre el bien hubiese un problema, hubiesen ciertos derechos que pudieran llegar a existir, ¿no? Puede llegar alguien a registrar su derecho propietario tal vez en un futuro, o que puede extinguir ese derecho propietario en un futuro. Por lo cual, la anotación preventiva en ningún momento establece que no permite vender, por ejemplo. La anotación preventiva solo informa que hay un proceso, ¿ya? El embargo preventivo también tenemos, ¿no? Dentro de estas medidas. Y el embargo preventivo se va a referir a la retención de ciertos bienes aplicable a obligaciones dinerarias. Se retiene ciertos bienes para posteriormente venderlos. La idea del embargo es inmovilizar esos bienes del comercio para que estén a disposición del juez y este juez pueda venderlos. Como les decía ayer a mis estudiantes del otro paralelo, para que una persona satisfaga su crédito, se siguen un conjunto de pasos, ¿no? Un conjunto de pasos que los van a ver de mejor manera en derecho procesal civil, pero el momento que un juez determina que a alguien se le tiene que pagar un monto de dinero y esta persona no cumple en el tiempo conminado, se procede a la ejecución, ¿no? Y la ejecución, por ejemplo, va a implicar ciertos pasos como en primer lugar, las medidas previas, tiene que informarse cuál es el estado del bien por parte de la alcaldía y de derechos reales. En segundo lugar, pues se realizará la designación de un perito que va a evaluar cuánto vale el bien. El juez no puede vender el bien al precio que quiera, ¿no? Entonces se designa un perito evaluador, el mismo que va a establecer cuál es el precio del bien para que se pueda sacar al remate. Se tiene que designar un martillero también, estimados estudiantes, para que el mismo pueda proceder al remate del bien. Se tiene que publicar esto en un medio de prensa por única vez, según nuestro Código Procesal Civil, por una vez. Se publica en un medio de prensa de circulación nacional para que la gente tenga conocimiento que hay un bien que se va a rematar, ¿no? Y después de eso, si no hay postores, nuevamente se tiene que publicar el remate, nuevamente el martillero tiene que hacerse presente, entonces hay ciertos gastos incluso en los que se tiene que en los que se tiene que incurrir o ciertos gastos que se tienen que realizar para esto, ¿no? Y habíamos dicho que eso genera preferencia. Entonces, el embargo es aquello, ¿no? Poner a disposición del juez el bien para que pueda ser vendido posteriormente. Tenemos el secuestro también. En el embargo se nombra un depositario del bien, ¿no? Pero en el secuestro, ¿qué es lo que pasa? No solo ponemos a disposición del juez jurídicamente, en el secuestro se sustrae del dominio de particulares el bien, que puede ser un bien mueble o semoviente, con la finalidad que el mismo también se encuentra a disposición de la autoridad jurisdiccional. Sin embargo, se quita a la persona ese bien mueble, ¿no? Para su posterior remate. En la intervención judicial, que es otra de las medidas cautelares, lo que sucede es la afectación a la administración de una persona para asegurar derechos de terceros. Entonces, en la intervención judicial se nombra un interventor, ¿no? Para resguardar dos cosas. Una puede ser una intervención informante para que esa persona, ese interventor, diga cuál es la situación económica al menos de esta persona. Y que puede ser, que usualmente se refiere más a personas colectivas, ¿no? O puede ser también una intervención recaudadora para evitar malas administraciones. Por ejemplo, el interventor va a administrar a la persona colectiva, por ejemplo, más que nada esto se da en sociedades, ¿no? Va a administrar la sociedad, ¿para qué? Para que se pueda ir recaudando y después ya se puedan satisfacer las obligaciones que existen. Tenemos también la inhibición de bienes. Esta va a aplicarse en defecto del embargo. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces el embargo no es suficiente porque no se sabe cuáles son los bienes específicos de la persona, ¿no? No se sabe cuáles son los bienes específicos los bienes específicos que va a tener la persona que está siendo ejecutada. Entonces, lo que puede hacer el juez es impedir a esta persona a vender o grabar el conjunto de bienes que tiene, ¿no? De manera indeterminada. Aspecto que tienen que tomar en cuenta.
Prohibición de innovar. Es otra o de contratar también, ¿no? Su nombre lo dice. Esta medida cautelar busca que no se puedan realizar modificaciones sobre ciertos bienes que son individualizados, ¿no? Tampoco se pueda contratar para que los mismos puedan estar a disposición del juez y para que no existan modificaciones que hagan imposible posteriormente el cumplimiento de la ejecución, ¿no? De la ejecución que nosotros ya hemos estudiado. Entonces, estos aspectos no los deben olvidar. Muy bien, estimados estudiantes, cuando nosotros comenzábamos la asignatura, nosotros manifestábamos que uno de los conceptos más importantes del derecho civil en general es el del patrimonio, ¿no? Y se les ha invitado incluso a revisar algunas temáticas. De hecho, si gustan, puedo pasarles nuevamente algún material que he preparado para explicar las teorías del patrimonio, ¿no? El patrimonio es la base del derecho civil, es un concepto base y muy importante del derecho civil, ¿no? Toda persona tiene patrimonio, el patrimonio es un concepto que se comprende de manera intelectual, no es necesariamente material, es decir, el patrimonio no lo podemos ver porque lo podemos entender mediante la inteligencia, ¿no? El patrimonio está compuesto no solo por elementos activos, sino también pasivos, y así, bueno, no puede haber personas sin patrimonio, ¿no? Porque el patrimonio comprende tanto los bienes presentes como los bienes futuros. De esta forma se va a ir desarrollando el principio de garantía colectiva. ¿Qué implica esto, no? El patrimonio es importante, ¿por qué? Porque también es la garantía de los deudores, digo, de los acreedores. Los bienes presentes y futuros del deudor entonces constituyen la garantía común de sus acreedores. Ese es el principio de garantía colectiva, ¿no? Entonces el patrimonio de una persona integrado por todos sus bienes está afectado al cumplimiento de las deudas de esa misma persona. Por eso es importante este concepto del patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, acciones, derechos, pero no solo ello, ¿no? También tiene el elemento pasivo que está compuesto por deberes, obligaciones y por cargas que van a pertenecer a una persona y que son valuables en dinero. Es una universalidad jurídica que comprende tanto una parte activa como una parte pasiva. La finalidad de este patrimonio, la finalidad también de este principio regulada por el Código Civil es la siguiente. En primer lugar, es reparar el daño causado por el retardo o incumplimiento de la obligación. Ustedes saben que hay una reparación o una indemnización moratoria, ¿no? Eso ya lo hemos llevado hace un tiempo. El momento en que uno se atrasa, tiene que pagar también por ese tiempo que se ha atrasado, los daños y perjuicios que se hubiesen generado. Para pagar por equivalencia también, ¿no? Es decir, no basta el cumplimiento de la obligación, no basta el cumplimiento de la obligación, no, digo, el pago por el retraso, ¿no? Sino también se tiene que pagar por equivalencia la obligación que no se ha cumplido. Entonces, el patrimonio va a garantizar aquello. Mediante el patrimonio nuestro, los deudores, digo, los acreedores pueden ejecutar, ¿no? Pueden ejecutar las obligaciones que tienen y de esta manera ver satisfechos los créditos que tienen a su favor, ¿no? Se ha evolucionado, con ustedes ya hemos visto cómo se ha evolucionado desde la responsabilidad personal a la garantía patrimonial que se encuentra en el artículo 1335 del Código Civil. Entonces, ojo con este principio porque es el que va a fundamentar todo lo que vamos a ver en un momento más. Doctor, Pese a ello, este principio de que el patrimonio es la garantía de los deudores, digo, de los acreedores, disculpen esta confusión, tiene ciertas limitaciones, ¿no? Tiene ciertas limitaciones. No siempre el patrimonio de los deudores es la garantía de los acreedores. Hay algunas excepciones establecidas por ley. En primer lugar, no se aplica a todos los bienes del deudor, ya que hay algunos que no están afectados al cumplimiento de ninguna deuda. ¿No ve? Hay ciertos bienes denominados bienes inembargables, y estos bienes inembargables no van a entrar dentro de la garantía general para los acreedores. En segundo lugar, no se puede aplicar este principio a ciertos acreedores. Nosotros hemos visto en nuestra anterior clase que hay acreedores que tienen privilegios
Y hemos visto también que hay ciertos acreedores que van a tener preferencia por tener una garantía específica. Ese es el caso de los acreedores hipotecarios, prendarios y de los acreedores anticresistas, ¿verdad? Entonces, analicemos un poco de cada, de cada una de estas excepciones, ¿no? Hay ciertos bienes entonces que se excluyen de la garantía colectiva. Hay ciertos bienes que se excluyen de la garantía colectiva. El artículo 1336 del Código Civil remite al proceso civil y el Código Procesal Civil en su artículo 318 establece que hay ciertos bienes específicos que no van a poder formar parte de esa garantía general. Es decir, hay bienes que no puede atacar el acreedor. ¿Y cuáles son estos? En primer lugar, los sueldos y salarios, salvo que se trate de pensiones de asistencia familiar. El único motivo por el cual se puede llegar a embargar sueldos y salarios es por las deudas que emerjan de la asistencia familiar, ¿ya? Pero para el resto de deudas no va a ser así. También las pensiones, jubilaciones, montepíos, renta de vejez, invalidez y demás beneficios sociales establecidos legalmente, excepto en la asistencia familiar, ¿no? Cuando hay asistencia familiar, cuando hay deudas de asistencia familiar, sí se puede embargar estos fondos que uno va, para los cuales uno va aportando y estos beneficios sociales que uno tiene. Entonces, pero en el resto de creencias, en el resto de deudas, no existe esta posibilidad. Tampoco pueden ser embargables las prendas de uso personal, los muebles imprescindibles que guarnecen la vivienda del deudor y su familia, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos bienes o de alquileres de la cosa. Entonces nosotros tenemos ciertos bienes en nuestras casas que son imprescindibles para nuestra vivienda y para la de nuestra familia. Entonces, estos no pueden ser atacados por los acreedores, excepto por dos acreedores, ¿no? Tal vez yo tengo mi televisor o tengo, digamos, mi mesita, pero le debo todavía al carpintero por esa mesa. Entonces, si le debo todavía a este carpintero por esa mesa, esta persona sí puede recaer sobre esa mesa, ¿me entienden? Hay sobre los acreedores respecto a esos bienes, sí se puede embargar los mismos, ¿no ve? También respecto a las deudas de alquileres, ¿no? Cuando alguien debe alquiler, ustedes van a ver, según la ley del inquilinato, inclusive, según las reglas del contrato de arrendamiento, esto que van a ver en contratos, el inquilino puede ver por parte de su propietario retenidos sus bienes, ¿verdad? Es decir, que el arrendador, el propietario, puede retener los bienes de su inquilino hasta que se le paguen los cánones de arrendamiento. Ojo. Entonces, por eso hay esas excepciones, ¿no? Son embargables los bienes suntuarios. ¿A qué se refiere esto? Que hay ciertos bienes que simplemente adquirimos por lujo, por gusto, entonces estos sí podrían entrar. Estos que no son imprescindibles para la vivienda, sí entran dentro de la garantía general de los acreedores, ¿no? Si tengo un plasma de no sé cuántas pulgadas, eso es pues simplemente un lujito, ¿no? Que uno se da, como nos dicen, y eso sí entra dentro de la garantía general. Tenemos además los libros relativos a la actividad laboral del deudor. Los libros son inembargables, siempre y cuando formen parte de la actividad laboral, ¿no? Entonces, ustedes van a ser abogados, van a tener sus libros, no pueden embargarse aquellos libros, ¿no? O tienen ya también sus libritos, tienen su pequeña biblioteca seguramente, algunos de ustedes, y eso es inembargable, ¿no? Cuando se refiere al trabajo como tal. Las máquinas, herramientas o instrumentos y otros objetos de trabajo de que se sirve el deudor indispensablemente para el ejercicio de su profesión u otro oficio o para la enseñanza de alguna ciencia, profesión, arte u oficio de manera individual, salvo el caso de bienes prendados o cuando la deuda provenga de la adquisición de esos bienes, ¿no? Entonces, los instrumentos de trabajo no son embargables, exceptuando que todavía se deba de esos bienes. Entonces, la persona, el acreedor respecto a la venta de esos bienes, sí podrá recaer sobre estos.
Además, si lo das en prenda, claro está que este bien sí llega a ser embargable, ¿no? Estos bienes, estos artículos de trabajo. Los artículos de consumo, subsistencia personal y familiar por un periodo de 6 meses. Los mausoleos, sarcófagos y nichos perpetuos tampoco pueden ser embargados. Y tenemos una parte final, ¿no? Hace un momento nos decían, ¿el patrimonio familiar es embargable? No, no lo es, justamente porque hay otros casos expresamente señalados por ley, ¿no? Y el patrimonio familiar no se puede embargar. Eh, Respecto a deudas anteriores a la constitución del patrimonio familiar, sí, pero respecto a deudas posteriores a la constitución del patrimonio familiar, no. ¿Qué más? Distintas clases de acreedores. Entonces, además de que hay ciertos bienes que no entran dentro de la garantía dentro de la garantía general, dentro de este principio de garantía colectiva, hay ciertos acreedores que no están en la misma situación, ¿no? No todos los acreedores se encuentran en la misma situación respecto al deudor. Entonces, no todos los acreedores, estimados estudiantes, están en la misma situación. Cuando un acreedor no tiene garantía específica, cuando no se le otorga un bien específico como garantía, va a tener como garantía la generalidad de los bienes de su deudor, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de garantía colectiva. Pero hay ciertos acreedores que por situaciones de la ley o por convención pueden encontrarse en un rango de preferencia, ¿no? La preferencia entonces es un término sumamente importante en materia de obligaciones. En algunos casos se asegura el cobro del crédito mediante mecanismos legales, habíamos dicho, como los privilegios, ¿no? Ya hemos visto que los privilegios los establecen por ley. La ley establece que hay ciertos créditos que son preferentes a otros. Incluso nos da una lista de créditos que están por encima del resto de cualquier otro crédito, ¿no? Entonces, tenemos también otros casos en los cuales los deudores constituyen garantías reales a favor de sus acreedores, afectando una cosa mueble o inmueble al cumplimiento de la obligación, y en esto rige el principio que establece primero en el tiempo, primero en el derecho. Esto respecto a las hipotecas y a las anticresis, ¿no? La hipoteca o anticresis que haya sido registrada antes debe satisfacerse con, con privilegio, no, con preferencia, perdón, respecto a otra, ¿no? Entonces, y si primero se ha cobrado una y ha sobrado cierto monto de dinero, entonces recién la segunda deuda que hubiese sido garantizada con el mismo bien puede llegar a satisfacerse, ¿no? Los acreedores quirografarios o comunes, por otro lado, son los que, como carecen de toda preferencia, solo cuentan como garantía flotante con el patrimonio del deudor. La única garantía reside en la consistencia del patrimonio del deudor. Entonces, a un acreedor quirografario le interesa que su deudor sea solvente, ¿verdad? Que el patrimonio de su deudor esté compuesto por más activos que pasivos, porque si en algún momento lo incumple, este acreedor va a pedir la ejecución forzada y lo va a hacer acudiendo al patrimonio de su deudor, ¿verdad? Y el principio de garantía general entonces no se aplica a todos los acreedores. No se aplica a los acreedores privilegiados, no se aplica a los acreedores que tengan una garantía real, pudiendo acudir al resto del patrimonio del deudor solo en caso de ser insuficiente la garantía, ¿no? Si, por ejemplo, yo debo $100,000, digo, sí, yo le debo $100,000 a Omar, por ejemplo. Omar me lleva a juicio, vende el bien que yo le había dado como hipoteca y consigue $80,000, todavía queda un saldo de $20,000. Entonces, como no ha alcanzado la garantía, recién él va a poder acudir a mi patrimonio, ¿no? Al resto de mi patrimonio. Y el artículo 1471 lo dice así. Primero se tiene que garantizar, primero se tiene que rematar, primero se tiene que vender el bien que se ha otorgado como garantía, ¿no? El bien hipotecario, el bien prendado. Pero estos acreedores quirografarios, mis estimados estudiantes, tampoco se quedan en la nada, ¿no? Es decir, los acreedores que tienen como garantía
todo el patrimonio de su deudor, no se quedan en la nada porque la ley les faculta mediante ciertas acciones, ¿no? Mediante ciertas acciones. Dentro de las acciones que se le otorga al acreedor, al menos que no tiene un bien específico, aunque también esto creo que no impide que pudiera ser una persona que tenga una garantía específica, encontramos la acción pauliana, ¿no? ¿Qué es la acción pauliana? Existen situaciones, estimados estudiantes, por las cuales el deudor, con la finalidad de quedar insolvente, realiza actos fraudulentos. Es decir, se puede poner en acuerdo con otra persona para transferir lo que tiene, los activos de su patrimonio, ¿no? Supongamos que yo tengo una casa y le debo dinero a Erika, digamos, ¿no? Entonces yo digo, pucha, Erika en cualquier momento va a rematar mi casa porque yo le debo dinero, le debo $100,000 y bueno, no quiero que mi casa al final termine siendo rematada y no quiero pagarle, ¿no? Entonces hay muchas veces en que los deudores sencillamente tratan de llegar a ser insolventes, ¿verdad? Entonces yo le digo a Raquel, Raquel, te cuento que Erika cualquier rato me inicia el juicio, va a embargar mi casa y la va a llevar a la venta judicial y yo no quiero aquello. Yo no quiero que tener ninguna garantía para ella, ¿no? Y Raquel me dice, ah, qué macana, sí, bueno, entonces haremos, yo te compraré tu casa y así, bueno, tú tienes el dinero y te lo guardas y ya, ¿no? Y Erika no va a tener dónde recaer. Lo guardas, no sé, bajo tu colchón, ¿no? Como la típica. Entonces, ¿qué hacemos en estas situaciones? ¿Qué hacemos en estas situaciones de un deudor insolvente que comete un fraude? La acción pauliana, estimados estudiantes, también denominada acción revocatoria, tiene origen en el derecho romano, ¿no? Algunos dicen en el pretor Paulus, otros dicen que el nombre de pauliana viene por ciertas clasificaciones que se han dado en el derecho romano. Concretamente, esta acción es la acción concedida por ley en favor de los acreedores para obtener la revocación de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos. Entonces, en este ejemplo brindado, Erika lo que va a hacer es, va a tener que probar ante el juez que ha existido ese fraude y va a hacer inoponible ante ella ese acto que hemos celebrado Raquel y mi persona. Ella va a decir, a mí, yo no tengo por qué respetar ese acto que han realizado y yo de todos modos voy a recaer sobre ese bien. Es como si ese bien hubiese vuelto a mi patrimonio para que ella pueda satisfacer su crédito. En realidad no se trata entonces de revocar el acto, ¿no? No se trata de revocar el acto, no es que lo estamos invalidando, no es que lo estamos anulando, sino que declaramos inoponible al impugnante. En este caso, Erika, que acude ante el órgano jurisdiccional, dice, yo no tengo que respetar esto, ¿no? El juez entonces en su sentencia dirá, bueno, toda vez que se ha cometido fraude, probada la demanda, por tanto, para Erika, este acto que se ha celebrado fraudulentamente entre Raquel y Ronald termina siendo inoponible, ¿no? Se busca entonces mediante esta hacer inoponibles actos de disposición realizados por el deudor y que vuelvan al patrimonio de este. Se han producido entonces una sustracción de elementos del patrimonio del deudor y lo que se busca es que estos no sean válidos ante ciertos acreedores, ante el acreedor diligente que se le denomina, ¿no? No es revocable el pago de una deuda vencida, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, yo le debía a Raquel y le pago esa deuda, entonces eso no es revocable, pero sí alguna disposición que yo haga y que sea fraudulenta. A ver, vamos a aclarar esto un poquito más en un momento más, cuando veamos cuáles son los requisitos de la acción pauliana, ¿no? Lo que se busca entonces es salvaguardar una acción ejecutiva posterior. Mediante la acción pauliana, entonces Erika ya va a poder acudir ante a la ejecución forzosa, ¿no? Y va a decir, bueno, como este acto es inoponible para mí, yo puedo rematar ya este bien, pese a que él ya le haya vendido a Raquel este bien, ¿verdad? Porque para mí es inoponible. Su fundamento recae entonces en el principio de garantía colectiva, como pueden ver. Mediante esta, el acreedor busca mantener la integridad del patrimonio del deudor para poder cobrar su crédito.
Como Erika no tenía una garantía específica, sino solo tenía mi patrimonio en general, ella lo que va a buscar es que mi patrimonio siga siendo siga generando solvencia, ¿no? Y si yo lo transfiero de mala fe generando ciertos actos fraudulentos, ciertas ventas fraudulentas, entonces ella puede acudir ante esta acción. Veamos algo más sobre la acción pauliana. Para que la acción pauliana proceda, se tienen que cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, tiene que tratarse de un deudor insolvente, tiene que haber insolvencia del deudor y tiene que generarse perjuicio al acreedor. El acto impugnado tiene que generar estas consecuencias. No podría proceder, por ejemplo, la acción pauliana si yo vendo esa casa, pero además tengo otras 3 casas y 2 autos más, porque ella va a poder recaer sobre esos bienes y no me ha dejado insolvente el acto, ¿no? Pero si esa fuera mi única casa, sería diferente, ¿no ve? Sería diferente porque yo de verdad estaría generando mi insolvencia. En segundo lugar, el fraude tiene que ser intencional del deudor. El deudor entonces tiene que conocer ese perjuicio que ocasiona al acreedor. En tercer lugar, tiene que haber complicidad del tercero. En este caso, en este ejemplo, Raquel sabía que se estaba generando perjuicio, ¿no? Entonces ha sido mi cómplice, ella sabía que se iba a generar un perjuicio a Erika. El tercero tiene que conocer el perjuicio del acreedor y esto tiene que probarse, ¿no? Esto cuando es a título oneroso. Si fuera a título gratuito, ya no es necesario probar la complicidad del tercero, ¿no? Por ejemplo, si con Raquel acordamos que yo le voy a donar ese bien, entonces, en este caso ya no habría que probar su mala fe. El crédito tiene que ser anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude haya sido intencional de manera anticipada para perjudicar al acreedor. Tiene que tratarse entonces de un crédito anterior al acto fraudulento. Nosotros no vamos a adivinar, ¿no? Mediante que al transferir un mes antes el bien, yo no voy a adivinar que después me voy a endeudar con alguien. Entonces, el acto tiene que ser anterior. Perdón, el acto tiene que ser posterior. Sí, y el crédito tiene que ser anterior. Pero existe cierta excepción, ¿no? Tal vez yo previamente haya realizado el acto fraudulento con la intención de perjudicar, pero habría que probar aquello también, ¿no? Finalmente, la obligación tiene que ser exigible, es decir, que tiene que ser líquida, se tiene que saber qué bienes exactamente son los que se deben, tiene que haber plazo vencido. Si el deudor resulta insolvente, ustedes ya saben que el plazo se considera vencido, ¿no? Entonces, no es necesario esperar el tiempo si es que hay insolvencia del deudor. Algunas otras consideraciones interesantes sobre la acción pauliana son las siguientes, algunas otras reglas inherentes a esta. La demanda se la va a dirigir por parte del acreedor a la tercera persona, ¿ya? Entonces el acreedor va a demandar al tercero que ha adquirido de manera fraudulenta. Y al deudor solo se lo cita para los efectos de la cosa juzgada, es decir, para que se someta a los efectos de la sentencia. No es necesario demandar al deudor también. Favorece al acreedor diligente y no respecto al resto de acreedores. ¿Qué significa esto? Que el acreedor que hubiese accionado la acción pauliana es el único al que le beneficia la misma. Es el único para el cual va a ser inoponible ese acto. El resto de los acreedores todavía, ¿cómo diríamos? Para el resto de los acreedores, ese acto todavía va a ser oponible. ¿Qué más? La ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso por terceros de buena fe. A ver, antes que esto, el deudor, pese a que estemos ante un acto fraudulento, es decir, un acto que se haya hecho para tratar de perjudicar a otro, todavía el deudor va a seguir obligado respecto al tercero, ¿no? Es decir, si es que en el ejemplo que habíamos dado, ¿no? Erika va a lograr rematar el bien, porque va a decir esto es inoponible para mí, este acto ha sido fraudulento. Pero yo de todos modos voy a deberle
a mi acreedora, ¿no? Todavía le voy a deber a la tercera persona la entrega del bien. Entonces, todavía le voy a deber a Raquel, ¿no? Y eso, bueno, va a generar las consecuencias que habíamos visto en la ejecución forzada, ¿no? Hay obviamente la imposibilidad de entregar el bien, pero pese a que haya esa imposibilidad, obviamente se podrá pagar por equivalencia, por ejemplo, ¿no? El deudor, digo, la ineficacia del acto no perjudica derechos adquiridos a título oneroso por terceros de buena fe. Puede suceder que Raquel ya haya vendido a una tercera persona ese bien que yo le he transferido fraudulentamente, entonces ese tercero que ha adquirido de buena fe no va a tener, no va a poder ver afectado ese derecho que ha adquirido, ¿ya? Finalmente, esta acción prescribe en 5 años. Después de pasados los 5 años, no tiene sentido plantearla porque también la misma obligación ya habría prescrito, ¿no? Además de la acción pauleana, estimados estudiantes, nosotros tenemos la acción oblicua, indirecta o subrogatoria. La acción oblicua es una facultad que se confiere a los acreedores en virtud de la cual ellos pueden gestionar los derechos del deudor que éste deja abandonados. Hay ciertos deudores que nosotros vamos a tener o que, bueno, han debido ver ustedes en la vida real, ¿no? Hay ciertos deudores que el acreedor va a tener que van a ser negligentes respecto a los bienes que pueden ingresar a su patrimonio, ¿no? Es decir, hay deudores que tienen a la vez créditos, ¿no? Ejemplo, Carmen me debe $100,000, imaginemos, ¿ya? Carmen me debe $100,000, pero Carmen a su vez tiene muchas acreencias, ¿no? Supongamos que Ilsen le debe $50,000 a Carmen, Nicole le debe, qué sé yo, $20,000, Fati Estrada le debe $40,000, pero Carmen puede ser una acreedora que no es diligente, ¿me entienden? Que no cobra esos créditos. Y o sea, Carmen me debe a mí. Y a mí me interesa que Carmen cobre esos créditos para que yo al final cobre de su patrimonio, ¿verdad? Para que su patrimonio sea solvente y yo pueda recaer sobre su patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Tampoco puedo someterme a su arbitrio y a su capricho, ¿no? Por lo cual existe esta acción oblicua, indirecta o subrogatoria. Esta faculta a los acreedores para que puedan remediar la incuria, desidia o negligencia de su deudor, que verosímilmente no se preocupa por procurar el ingreso a su patrimonio de bienes que los acreedores habrían de ejecutar en pago de sus créditos. Puede suceder también que Ilsen, por ejemplo, le tenga que entregar una casa porque Carmen ha comprado, pero Carmen no le exige. Y a mí me conviene que entre esa casa al patrimonio de Carmen porque después la voy a rematar y después me voy a cobrar, ¿no? Entonces, ese patrimonio tiene que ser solventes y eso me conviene a mí que soy un acreedor quirografario. Los acreedores entonces están autorizados para obrar en nombre de su deudor. Lo que yo puedo hacer es decirle al juez, voy a obrar en nombre de mi deudor y obtener de esos terceros la entrega de bienes con los que se harán efectivos sus créditos. Es denominada subrogatoria porque hay una sustitución, ¿no? Los acreedores se subrogan con el deudor y lo sustituyen respecto a los derechos que él no hace valer. También se denomina oblicua porque pasa en beneficio de quien la entabla. Es decir, me va a beneficiar a mí como acreedor, pero a través del patrimonio de mi deudor. Es indirecta porque los acreedores no actúan en nombre propio. Si yo activo la acción oblicua, voy a obrar en nombre de mi deudora para cobrar esos créditos que ella tiene, ¿no? En el ejemplo. Hay diferentes teorías sobre la naturaleza jurídica de la acción oblicua, pero debido a que ya no tenemos mucho tiempo, nosotros vamos a revisarlos en nuestra clase del día lunes y vamos a ver además que existen otras acciones como la acción de simulación, como la también denominada acción de separación de patrimonios, que son sumamente interesantes e importantes. La acción de simulación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si una persona realiza un acto aparente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si Ilsen, para que yo no le cobre lo que me debe, finge que ha realizado una compra-venta y detrás de eso en realidad nunca existe una compra-venta, ¿no? Ella me dice, ya lo he vendido, mira, ya está a nombre de otra persona, pero ella tiene detrás de eso un acto que en realidad demuestra que ella nunca ha vendido.
Es diferente a la acción pauliana, si se dan cuenta. En la acción pauliana efectivamente se realiza la transferencia, ¿no? Pero en la simulación se hace creer que se realiza una transferencia o que se ha realizado un acto para parecer insolvente. ¿O qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes saben que las personas heredan no solo sus bienes, ¿no ve? Sino uno hereda también todas las deudas. Entonces, como una persona hereda todas las deudas, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, fallece un padre, ¿no? Y el padre tiene muchos bienes, pero además tiene una deuda. Pero el hijo, cuando hereda, tiene más deudas que bienes. Imaginemos, ¿no? El hijo hereda, tiene más deudas que bienes, se confunden los patrimonios de ambos, es decir, los bienes de la persona que ha fallecido, del decujus, del padre, se juntan con los bienes del hijo y obviamente les conviene esto a los deudores del hijo, ¿verdad? Porque van a tener un patrimonio más solvente. Pero ¿qué pasa con el deudor? Digo, con el acreedor, perdón, les conviene a los acreedores del hijo, pero ¿qué pasa con el acreedor del padre? ¿No? El acreedor del padre tenía ese patrimonio antes, pero ha fallecido esta persona. Esta persona puede pedir la división, ya lo vamos a ver en un momento, bueno, en nuestra siguiente clase, ¿no? Hasta acá entonces nuestra clase de hoy, espero que se hayan comprendido los aspectos que se han desarrollado, si no, saben que estamos abiertos a cualquier tipo de consulta y cualquier comentario suyo siempre es rescatable. Entonces pasemos esa etapa. Muchas gracias.